el Señor nos bendiga. Entonces hoy día vamos a comenzar desde el versículo 13, ¿ya? Y vamos a terminar el capítulo 2, pero lo vamos a dividir en dos partes. El capítulo 2 lo vamos a dividir del Marcos 2, 13 al 17, va a ser la primera parte, y del 18 al 28 va a ser la segunda parte. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos bendiga. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Te invito a que usted busque su Biblia, Marcos 2, 13. Marcos 2, 13 al 17. Yo les voy a pedir a algunos que están aquí con las camaritas apagadas, los voy a nombrar para que estén atentos a leer, por favor, porque solo veo dos cámaras, tres cámaras prendidas. Le voy a pedir a mis hermanos Marcos 2, 13. Pastor, ¿dónde está la palabra? Marcos. 2, 13 al 17. Todo el capítulo 2 desde el 13 en adelante. ¿Ya? Pero ahora vamos a leer desde el 13 al 17. Le voy a pedir a mi hermano Mauricio que nos lea Marcos 2, 13 y 14. Nuestra hermana Elizabeth Riquelme, el 15. Y nuestra hermana Paulina, 16 y 17. Damos lectura en el nombre del Señor. Amén, en el nombre del Señor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Amén. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido a la mesa. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Entonces vamos a compartir ya la presentación. Y hoy día vamos a hablar sobre este pasaje que hemos titulado, hermano, el escandaloso amor, o el escandaloso amor de Cristo, o amor de Jesús, o amor del Señor. Ya. El escandaloso amor de Jesús, la esperanza de los enfermos pecadores. Así titulado la meditación de este día. ¿Ya? Y el objetivo es escandalizarnos como los fariseos y justos y sanos, o sentarnos a la mesa junto a los publicanos con Jesús como enfermos pecadores. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hoy día, en el estudio de esta palabra, tenemos dos opciones. O nos vamos a escandalizar como los fariseos, que se consideraban justos y sanos, o tenemos la otra opción de sentarnos a la mesa junto a los publicanos con Jesús, reconociendo que somos enfermos pecadores. ¿Ya? Eso es lo que hoy día vamos a estar, con la ayuda del Señor, tratando. Al oír, este es el versículo que vamos a memorizar, el último que leímos, o el penúltimo. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ya? Este es el versículo que vamos a memorizar esta semana. Le invito a que usted
se sume al desafío de estar memorizando la escritura, hermano, porque es un desafío, la verdad, porque requiere de tiempo, de esfuerzo, eh, pero es hermoso porque va quedando guardada en nuestros corazones, ¿cierto? Y podemos, en los momentos de necesidad, como bien lo dice su palabra, eh, aparece esta palabra y nos consuela o nos recuerda o nos guía al arrepentimiento, ya por medio de su espíritu. Entonces, en el versículo 13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Ya? Recordamos el otro día, hermano, de que Jesús había venido para algo. ¿Se acuerda para qué había venido Jesús? Había venido a predicar, había venido a enseñar, había venido a anunciar las buenas nuevas de salvación. Como complemento, él realizaba muchos milagros, pero su objetivo principal era anunciar el evangelio de salvación. Su objetivo principal era anunciar estas buenas nuevas. Por eso que Jesús, siempre que iba a un lugar, no iba solo a sanar, él iba a predicar. Y después que predicaba, actuaba en misericordia, podríamos decir, al ver la necesidad humana. Entonces, es importante que tengamos esto bien claro también en nosotros. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? La finalidad de la iglesia es predicar el evangelio y enseñar. ¿Ya? Ayer conversaba con un hermano y hablábamos un poquito sobre esto. A veces pensamos que la iglesia solo tiene que evangelizar, ¿ya? Pero la gran comisión consta de dos partes que son inseparables. Una es la predicación y la otra es la enseñanza. Y estas dos tienen que ir de la mano. No sacamos nada, hermanos, de predicar a la calle, anunciar y que la gente llegue y no haya instrucción, que no haya preparación. Porque lamentablemente ese modelo ha sido el que hace que muchas personas vengan por una emoción, por una novedad, pero que al poco andar desistan, se vayan, o se van cambiando de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, buscando el sentirse bien en un lugar, cuando en realidad la iglesia tiene la misión de predicar, porque así dice la palabra del Señor, la gran comisión, y por todo el mundo y anunciar el evangelio. Pero después dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he hablado. Entonces, la gran comisión es predicar agarraditos de la enseñanza, ¿ya? Y Jesús esto era lo que hacía, predicaba, enseñaba y cuando había alguna necesidad, actuaba. También vemos que Jesús no sanaba por sanar así como porque se le ocurrió. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice que Él no hizo nada que su Padre no le haya ordenado hacer. Por lo tanto, cada sanidad que sale mencionada en la Escritura tiene un propósito, tiene una finalidad. Entonces, cuando Jesús andaba, ¿cierto?, predicando, al pasar, dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Vamos a hablar un poquito aquí, hermanos, de quién era Leví. Leví, en este pasaje aparece mencionado como Leví. En otros pasajes en Mateo o Lucas aparece mencionado como Mateo. Entonces, sabemos que Leví era Mateo. Ya era tradicional, no era raro encontrar a personas con dos nombres, o que en algún lugar se les dijera de una manera y en otro de otra, o en un ambiente familiar se le dijera de un nombre y en un ambiente público se le dijera desde otro nombre, ¿ya? Por lo tanto, aquí Marcos lo menciona como Leví, pero sabemos que es Mateo, el mismo que tenemos escrito aquí en el Evangelio según Mateo. Entonces, Leví era un cobrador de impuestos, porque estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Quién era Leví entonces? Leví era un cobrador de impuestos.
¿Ya? Era un publicano. Y aquí me quiero detener un poquito. Era un publicano. ¿Qué era un publicano, hermano? Un publicano era un judío que cuando sabemos que la ciudad, podríamos decir, la nación judía estaba bajo el imperio romano. Y los romanos tenían una característica, que ellos cuando conquistaban un lugar, ¿ya? Ellos imponían grandes impuestos a aquellos lugares para poder así mantener el gobierno, mantener el imperio. ¿Ya? Mire, nosotros hoy día encontramos, han pasado 2000 y tantos años y todavía tenemos construcciones romanas. Existen todavía construcciones romanas. Los caminos de Roma, muchos de ellos siguen ahí. Las carreteras que ellos hicieron. ¿Ya? Roma fue conocida porque gracias a su poderío, ellos pudieron construir grandes obras civiles, construyeron acueductos, construyeron puentes, construyeron carreteras. Todas las cosas que hoy día nosotros hemos heredado en nuestra construcción vial viene en gran medida de los romanos. ¿Cómo financiaban esto ellos? A través de los impuestos. ¿Ya? Le cobraban altos impuestos a las naciones que ellos habían sometido. Y dentro de esto, cuando ellos sometían a una nación, por ejemplo, en este caso a los judíos, como no tenían toda la cantidad de gente romana para que cobraran los impuestos, tomaban de la misma gente de esa nación y les pagaban para, o sea, no les pagaban ellos, sino que ellos hacían que, ¿quieres trabajar con nosotros? ¿Quieres ser un cobrador de impuestos? Bueno, tú cobras los impuestos y te quedas con parte de lo que cobres, como una comisión. ¿Ya? Ahora, esto, para empezar, para poder llegar a ser un cobrador de impuestos, había un tipo de concurso público donde uno tenía que postular a ese cargo y tenía que comprar, podríamos decir, el cargo. O sea, había que pagar un dinero o sobornar a alguien para poder quedarse con ese cargo, porque ese cargo de cobrador de impuestos me iba a generar muchas ganancias. Me iba a generar ganancias monetarias, pero aquí pongan un poquito de atención, las repercusiones de ser un publicano eran tremendas, porque el publicano, para tomar ese rol, primero tenía que saber que iba a ser rechazado, no solo por su familia, sino que iba a ser rechazado por toda su nación. Y iba a ser rechazado, entre comillas, por Dios. ¿Por qué por Dios? Porque en la época, la única forma que la persona tenía para estar en comunión con Dios era a través del templo. O sea, no es como hoy día que usted, por ejemplo, nosotros tenemos los templos cerrados y podemos reunirnos en nuestras casas y podemos orar y podemos ir a la presencia de Dios libremente. Pero en la religión judía no era así. La única forma que usted tenía para acercarse a Dios era a través del sacerdote y en el templo. ¿Ya? Por lo tanto, la persona que se convertía en un publicano era una persona muy mal vista porque quedaba fuera de su familia, fuera de todo ámbito social de los judíos y fuera del ámbito religioso. Un publicano no podía asistir al templo, era excomulgado, podríamos decir, y era rechazado por Dios porque Dios estaba representado en el templo. Esto era lo que decían los fariseos. Entonces, si usted se quería convertir en un publicano, si usted quería convertirse en eso, tenía que renunciar a todo, a su familia e incluso a Dios. Por eso que los publicanos eran tan mal vistos y eran comparados con prostitutas. ¿Ya? Un hombre publicano era tan rechazado como lo era una prostituta. De hecho, estaban autorizados para golpearlos, estaban autorizados para escupirlos. ¿Ya? Por eso que los publicanos siempre tenían que andar con soldados romanos. Los soldados romanos tenían que cuidar a los publicanos porque los fariseos decían de que si tú le mentías o le hacías algo malo a un publicano, era perdonado por Dios
porque él era un traidor de la patria. ¿Ya? Entonces, él era Mateo. Él era Mateo. Podríamos decir, entonces, sacando en conclusión, después de todo lo que hemos dicho, ¿quién podría ser un publicano? Una persona que amara tanto el dinero que no le importaba perder todo lo demás. O sea, eran personas totalmente enceguecidas por el amor al dinero. ¿Ya? Porque yo no sé si usted le dicen, mire, aquí está este trabajo, le voy a ofrecer este trabajo, pero para eso usted tiene que perder a todas sus amistades, toda su familia, va a ser odiado por la gente y ni siquiera va a estar en contacto con Dios. ¿Usted lo haría? ¿Lo haría? Si ama mucho el dinero, a lo mejor lo haría. Por eso que Mateo y los publicanos, en este caso todos los publicanos, eran considerados personas traidores a la patria, que amaban tanto el dinero que eran capaces de renegar incluso y dejar que no le importara que ya no tengan comunión con Dios porque total estaban ganando buen dinero. ¿Ya? Y ganaban dinero no limpiamente tampoco, porque ellos para poder generar su ganancia tenían que cobrar más impuestos de lo que eran. Entonces ellos extorsionaban a la gente, los presionaban, les quitaban sus cosas, les subían los impuestos, les agregaban más precio para poder ellos generar sus ganancias. Por eso que eran tan odiados estas personas por los judíos. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué yo le decía el escandaloso amor de Jesús? ¿Por qué pusimos ese título? El escandaloso amor de Jesús. Porque Jesús fue a él y lo llamó a él. Que el Señor nos bendiga. ¿A quién vio Jesús al pasar? A este publicano. Vio a Leví, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Leví? ¿Qué hizo Mateo? Levantándose, dice, le siguió. Y sabe que esto tiene otra repercusión también muy fuerte, porque si usted era publicano y había desechado a toda su tradición judía, tenía toda la religión contra suya, ahora era, podríamos decir, protegido por los romanos. Pero si usted ahora decía, me voy, ya no pertenezco a esto, ya no solo tenía todo ese peso de no pertenecer a la religión judía y ser odiado por ello, sino que ahora se convertía en un enemigo ahora de Roma también. Entonces la repercusión que tenía para Mateo de decir yo le sigo era mucho peor que, por ejemplo, pensar en Pedro, en Jacobo, en Juan, que ellos dejaron a sus papás y dejaron sus barcas, pero supongamos que esto no funcionó y como en algún momento así fue, dice que ellos volvieron a las redes. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Dice que ellos se pararon y volvieron a las redes, volvieron a pescar. Pero Mateo podía volver a ser un publicano. No podía volver. O sea, el paso que está dando aquí Mateo es un paso que no tiene vuelta atrás. Por eso es tan hermoso ver cómo el Señor, con su llamado, hace que un hombre amante del dinero, amante de la extorsión, amante de esto, pueda pararse y renunciar a todo por seguir al Maestro. Y ya vimos, ¿cierto? Entonces a este varón, ¿qué era lo que significaba ser un publicano? Tenía todas estas repercusiones, estaban destituidos de Dios, ellos no se podían acercar al templo, eran maltratados por la gente, eran considerados lo peor de la sociedad, traidores a la patria, inmundos por estar estafando a su propio pueblo. Pero el Señor a él vino y lo llamó. Entonces dice, aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, ¿en casa de quién? En casa de Mateo. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. En otros evangelios nos da un poco más de detalles sobre esto. Dice que Leví, dice,
cuando se vio perdonado y cuando se vio aceptado por Cristo, dice que Él hizo y confeccionó un gran banquete. Elaboró un banquete en su casa, una cena, invitó a todos los demás publicanos, a todos los pecadores, e invitó también a Jesús. Qué hermoso, hermano, el que el Señor obre en la vida de este hombre y este hombre diga, esto yo tengo que compartirlo. Tengo que compartirlo. ¿Y con quién lo comparto? Con los que son como yo. Con los que están en la misma condición que yo. Y viene Mateo y busca a todos sus amigos, porque imagínense que ellos perdieron familia, perdieron religión, perdieron su identidad de judío. Todos lo habían perdido por su trabajo, ¿cierto? Por lo que ellos habían comprado. Entonces yo me imagino que ellos se juntaban solo entre ellos. No tenían otro círculo social. Por lo tanto, Mateo, cuando él vio que alguien se interesó en él, que Jesús puso su vista en él, él quiso compartir esto con los que eran como él. Y aquí una reflexión personal para nosotros. ¿Hemos hecho lo mismo nosotros, hermanos? ¿Hemos compartido la buena noticia de salvación con los que eran como nosotros? Porque muchas veces pasa, hermano, que me convertí, el Señor llegó a mi vida y nunca más tomo en cuenta a los que estaban conmigo. Me olvidé de todo mi gremio, de todos mis compañeros. Y Mateo no hizo esto, sino que Mateo, él recibió el favor de Dios y dijo, esto yo tengo que compartirlo con mis amigos. Esto tengo que, si el Señor me escogió a mí, si el Señor me llamó a mí, ¿qué impide que llame también a esto? Y sabe que es escandaloso esto, porque yo le decía, Jesús va a cenar con ellos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esta plata? ¿Con qué se hace la cena? Era un dinero mal habido. Era un dinero fruto de la extorsión, fruto del fraude. Y Jesús está ahí con ellos comiendo. Es como, no sé, imagínese, hermano, que si lo traspasáramos a nuestro tiempo, en nuestro contexto actual, imagínese que hay un líder de una banda de ladrones de cajero automático y se convierte. Y él, con ese dinero que ha robado, hace una cena e invita a todos sus otros amigos ladrones a compartir con Jesús. ¿Qué opinión tendría usted de eso? ¿Cuál sería su opinión? Por eso yo le decía, si volvemos un poquito arriba al objetivo, tenemos dos opciones, hermano. O nos escandalizamos, como lo hicieron los fariseos, que se consideraban justos y sanos, o nos sentamos a la mesa con los pecadores. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Cuando nosotros vemos esta historia, hermano, o esto que está escrito aquí, a mí me gusta, yo siempre digo, a mí me gusta irme imaginando esto, porque yo me cuestiono a mí mismo, hermano. O sea, yo me pregunto a mí si yo tendría la misma actitud o no. Porque hoy día es fácil apuntar, ¿cierto? Y decir, oh, ¿cómo fueron así los escribas, que eran aquí, que eran allá? Pero si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, hermano, y preguntamos, ¿yo habría actuado diferente? ¿En qué lado me hubiese estado yo?
¿A qué lado me hubiese identificado más? Con los escribas y los fariseos que estaban criticando y diciendo, ¿cómo es posible que este Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios, esté sentado a la mesa, comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores, sabiendo que son pecadores, sabiendo de dónde viene ese dinero, sabiendo que estas personas son odiadas? ¿Por qué está ahí? Muchas veces nos podemos dar cuenta, hermano, que dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, hay un pequeño fariseíto que muchas veces nos aflora. Que muchas veces nos aflora. Y nos identificamos con los sanos, con los santos, con los perfectos, y no con los pecadores. Y nos olvidamos, hermano, de que somos pecadores. Que hay hemos sido perdonados, por supuesto, pero seguimos en una naturaleza pecaminosa. Los escribas y los fariseos se escandalizaron viéndole comer con los publicanos y con los pecadores y decían, ¿qué es esto? ¿Cómo puede Jesús estar comiendo con estos pecadores? Y Jesús, cuando escucha estas palabras, les dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Lucas le agrega al arrepentimiento. Pero aquí Marco lo deja solo a los pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Y esto es importante, hermano, porque si hay algo y hoy día vamos a hablar sobre la religiosidad, en la segunda parte, y si hay algo que nos hace pensar la religiosidad, es que somos sanos. Es que estamos bien. Es que si yo hago esto, estoy dentro de los parámetros de lo que se espera de un cristiano. Y nos identificamos muchas veces con los sanos y no con los enfermos. Pero si somos sinceros, hermano, nosotros muchas veces hacemos nuestra propia escala de qué es un sano y qué es un enfermo. A veces tenemos nuestra propia escala para decir esto es un sano y esto es un enfermo. Esto es un santo y esto es un pecador. Y yo meditaba en esto durante esta semana y pensaba en esto, hermano, de que la Escritura dice que muchos nos gloriábamos. Cuando nosotros hablamos de pecado, por lo general nos vamos al extremo y nos vamos a la persona, al ladrón, nos vamos al fornicario, nos vamos al adúltero, nos vamos al que engañó a su esposo, a su esposa. Ese es un pecador y lo apuntamos con el dedo y lo señalamos y decimos cómo este si es pecador, cómo este que es pecador está en la iglesia, cómo este que es pecador hace esto, cómo que este que es pecador, no sé, tantas cosas que a veces decimos, hermano. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos sanos? ¿O también somos pecadores? Porque muchas veces tenemos estas listas de pecado y estas escalafones de pecado. Y incluso, por ejemplo, en el mundo uno escucha decir a alguien, oh, yo sí que soy bueno para tomar. Y se gloria en que es bueno para tomar. O alguno que dice, no, yo soy mujeriego. Y se gloria en ser un mujeriego. Y así, hay pecados que la gente le saca brillo y le saca lustre y dice, yo soy así. Y se toma como una hazaña. Pero hay pecados que son tan vergonzosos, hermano, y que para nosotros parecieran no ser tanto, pero son tan vergonzosos porque nadie los dice. Por ejemplo, yo he escuchado personas decir, oh, yo sí que era mujeriego, yo sí que era esto, yo era terrible, yo hablaba y decía pura grosería y eso era como su jactancia. Pero nunca he escuchado a alguien decir, por ejemplo, ¿sabe? Yo sí que soy mentiroso.
O sabe, yo sí que soy calumniador. A mí me gusta inventar chisme. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Incluso es más vergonzoso que lo otro. Por eso que nadie es capaz de admitirlo y de decirlo. ¿Sabe? Yo soy un mentiroso. A mí me encanta mentir. O sabe, a mí me gusta hablar mal de los hermanos. Me encanta hablar mal de los hermanos. Me encanta juzgar a los otros. Y son pecados que parecieran ser de una escala menor y que no tenemos el valor de confesarlo y decirlo. Pero si vemos otro pecado que socialmente es menos aceptado, somos los primeros en decir, este es pecador, este es pecadora, este lo hizo, este aquí, este allá. Pero no nos damos cuenta de que nosotros también hay carga de pecado y que a veces es mucho más vergonzosa que la de los demás. Que el Señor nos ayude, porque hoy día Él nos recuerda que Él no vino a llamar a justos, que Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Y el tema de esto, hermano, es que en la iglesia usted se va a encontrar con enfermos. Hay una frase que anda dando vuelta por ahí que dice que la iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital de pecadores, un hospital para pecadores. Y es así, hermano. Es así. Si nosotros no tenemos conciencia de que en la iglesia vamos a encontrar a pecadores, es que estamos ignorando nuestra propia naturaleza. Porque si yo le pregunto, ¿ha tenido usted problemas con el pecado? Lo más probable es que sí, hermano. Pero es difícil admitirlo. Es difícil admitirlo. Nos ponemos más en el lugar de los sanos y es más fácil escandalizarnos con el pecado de otro que escandalizarnos con nuestro propio pecado. Y esto es lo que Jesús les recalcó siempre a los fariseos, que ellos se escandalizaban de lo que veían en los demás, pero no se escandalizaban en lo que había en ellos. Y ese es el llamado para nosotros también, mi hermano, que no nos escandalicemos en ver la falta o el pecado del otro, sino que escandalicémonos en nuestro propio pecado y busquemos sanidad. Busquemos sanidad en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Esta primera parte habla sobre esto, sobre estos varones que se encontraban en la posición de sanos, en la posición de justos, en la posición de nosotros somos los que estamos cerca de Dios y todos estos son pecadores, son pecadores. Entonces, nosotros debemos identificarnos, hermano, con los pecadores. Darnos cuenta de que en nosotros hay pecado y que necesitamos de este médico, que necesitamos de Cristo, porque es el único justo. Porque si yo no soy pecador, si yo no me reconozco pecador, entonces no tengo necesidad de Cristo. No tengo necesidad de Cristo, porque aquí Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Esto no significa que haya un grupo de la sociedad que no necesite Cristo, porque ese otro extremo. Hay gente que dice, no, si el evangelio es para los drogadictos, para los borrachos, para los ladrones, para los malos, para eso es, pero yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie. Yo nunca le he hecho mal a alguien. No necesito de este Dios. ¿Ya? Yo he escuchado también personas que cuando uno les anuncia el evangelio, ellos lo toman desde ese punto de vista y dice, sí, es bueno el evangelio porque es para la gente que está en las drogas, para los alcohólicos, pero yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie y tengo el cielo ganado. Pero Jesús nos enseña de que no hay nadie que tenga el cielo ganado.
a través de sus propias buenas obras. En Romanos nos deja clarísimo de que no hay nadie que pueda llegar a la presencia de Dios mediante sus méritos o su obra, porque dice que no hay nadie bueno. Todos necesitamos de este médico. Amén. Que el Señor nos bendiga. La segunda parte del estudio del día es del 18 al 28. Desde el versículo 18 al 28. ¿Ya? Y yo le voy a pedir que demos lectura de nuevo. Le voy a pedir a mi hermana Joana que nos lea el versículo 18 y 19. Ya, a mi hermana Natalie Andrade, creo que la veo, sí, nuestra hermana Natalie Andrade, del 20 al 22. Ya, nuestra hermana Yaque, del 23 al 26. Y el 27 y 28, nuestra hermana Katy, por favor. En el nombre del Señor. Amén. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué de los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Amén. Amén. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. 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 Entonces en esta segunda parte vamos a hablar de vino nuevo para odres nuevos. ¿Qué significa esto? En este pasaje que nosotros hemos leído, hemos encontrado, si seguimos, mire, imagínense la secuencia, Jesús compartiendo con pecadores, ya, con lo peor de la sociedad, estaba ahí él sentado comiendo, ya. Los fariseos, que se encontraban buenos y justos, están criticando, ¿cierto? Están criticando esta acción. Ahora, ¿por qué ellos se consideraban buenos y justos? Y aquí vamos a ver dos razones principales. Una razón principal que agrupa dos cositas, que es la religiosidad, hace que el hombre supuestamente sea bueno, sea santo, sea cercano a Dios, ¿ya? Y dos de estas ramificaciones, podríamos decir, que nos llevan a pensar de que el hombre era bueno y santo, era que, una, ayunaban, y dos, guardaban el día de reposo, ¿ya? O sea, la observancia de la ley. Cuando nosotros hablamos del ayuno, podemos encontrar en la Escritura que Dios estableció como ley el ayuno, pero era una vez al año, ¿ya? Lo que Dios ordenó en la ley era una sola vez al año, en el día de la expiación, ¿ya? En el día de la expiación se ordenó que la persona ayunara. Y esto nosotros lo encontramos en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 16. Ahí nosotros encontramos
cuando Dios instauró el ayuno, que era una vez en el año. ¿Ya? En el versículo, capítulo 16, Levítico 16, versículo 29, dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. La traducción para la palabra o la frase afligiréis vuestra alma significa ayuno en el hebreo. ¿Ya? Esa frase afligiréis vuestra alma significa ayuno. Entonces dice, en este día afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis, otra vez la frase, afligiréis vuestra alma, es estatuto perpetuo. ¿Cuál era la idea de esto? La idea del ayuno o del afligir el alma era que el día de la expiación, el día que iban ellos y presentaban su ofrenda por el pecado del año, ese día era un día apartado, un día consagrado a Jehová. ¿Ya? Y ellos tenían que abstenerse de comer, abstenerse de trabajo. Era un día netamente dedicado al Señor, donde la persona afligía su alma en el sentido de pedir perdón por sus pecados y llevar la ofrenda al templo de un animalito para que sea sacrificado y así pedir el perdón de los pecados. Este fue el único ayuno que Dios instauró. ¿Ya? Ahora, a través de nosotros de la Escritura vamos a encontrar que varias personas comenzaron a ocupar el ayuno de otras formas. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vemos a Moisés, que fue, podríamos decir, el primero en hacer un ayuno particular, que él subió a la montaña, pidió perdón por los pecados de Israel y ayunó 40 días. ¿Ya? Y así encontramos, hay un listado de muchos personajes bíblicos que ocuparon el ayuno como una forma ya sea de pedir perdón, como una forma de pedir protección en una guerra, con una forma de pedir sanidad por un enfermo, pero el ayuno que el Señor instauró como ley, podríamos decir, era el día de la expiación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Durante el transcurso de los años, personas empezaron a ocupar el ayuno y se comenzó a transformar en una liturgia o en una costumbre que aseguraba el acercarse a Dios. ¿Ya? Y se le comenzó a dar otro significado. No era este que Dios le dio al comienzo, que era aflige tu alma, ven con conciencia de tu pecado, pidiendo perdón por tu pecado, presenta tu ofrenda y ese día apártalo para el Señor, sino que se comenzó a transformar en parte de ritual de una religión, tanto así que llega el momento en que, por ejemplo, cuando vemos el ejemplo de Jesús, cuando nos da la parábola del publicano y del fariseo y el publicano, no sé si usted ha leído esa parábola, la parábola del fariseo y el publicano, la encontramos en Lucas si no me equivoco, y él se acerca y nos da esta parábola y dice, yo no soy, el fariseo comienza a decir, yo no soy como los otros hombres, pecadores, estafadores. ¿A quién le estaba hablando ahí? A un publicano. Y vemos en Lucas, en el capítulo 18, nosotros encontramos esa historia. Y es interesante ver algunos detalles de ahí, hermano, porque nos dan un poquito de luz con respecto a cómo se estaba practicando el ayuno en esta época. Ya en el capítulo 18, versículos 9, dice: a unos que confiaban, mire, ponga atención a esta frase, a unos que confiaban en sí mismos, ¿ya? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. ¿Ya? ¿A quién se las dijo?
a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿A quién podemos identificar como publicano? Por ejemplo, Mateo. ¿Ya? El fariseo, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, otro detalle, oraba consigo mismo. Consigo mismo. No estaba orando con Dios. Dice, oraba consigo mismo, diciendo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Ya? Entonces, el fariseo estaba confiado en sí mismo, pensando que el ayuno y la religión lo hacía mejor que otro. Entonces, basado en eso, es que los discípulos de Juan, miren, imagínense esto, los discípulos de Juan, los fariseos no soportaban a Juan. ¿Ya? No soportaban a Juan, pero aquí se unieron. Mire qué importante esto. Se unieron los discípulos de Juan y los fariseos, porque ayunaban. Entonces ellos vinieron, se juntaron estos dos, tenían muchas diferencias, pero en este punto se pusieron de acuerdo y fueron a hablar con Jesús y podríamos decir a encararlo y decirle, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Ya? ¿Por qué ellos ayunan? ¿Por qué nosotros ayunamos y ustedes no ayunan? Ellos tenían el concepto de que el ayuno era una fórmula para ser mejor y más acepto ante Dios. Y el fariseo dice que ellos ayunaban 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Jesús les responde a ellos y les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayudar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, en aquellos días, ayunarán. Ya. Entonces, ¿qué era lo que le está diciendo aquí Jesús, hermano? Jesús se presenta aquí como el novio. Como el novio. Y le dice, ¿pueden acaso el novio estar ayunando el día que se casa? Porque recordemos de qué se trataba el ayuno. El ayuno era un día de aflicción, era un día de luto, era un día de pedir perdón por los pecados, era un día de contraerse, ¿cierto? De hacer obras y de presentarse ante Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado. ¿Estaría así usted en un matrimonio? Se supone que no, porque el matrimonio uno va con alegría, porque es una fiesta, ¿cierto? Y eso es lo que le está diciendo Jesús, y le dice, hoy día estamos en una fiesta, porque estamos celebrando al novio, celebrando que llegó este día. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar aquí, hermanos, sobre el ayuno? Es que muchas veces nosotros también hacemos religión sobre el ayuno, en el sentido de que si una persona ayuna más, se considera más espiritual que otra. ¿Ya? Y resulta que a la luz de la palabra entonces estaríamos cayendo en la misma actitud del fariseo, de decir, yo ayuno 2 veces a la semana, no soy como este otro hermano que no ayuna nada. ¿Ya? Por eso que el ayuno es algo que se debe practicar como cristiano, porque Jesús después él menciona y da por sentado que sus discípulos ayunarán. Cuando dice, cuando vosotros ayunéis, lo haréis de esta manera. Ahora, ¿cuál es el ayuno que agrada al Señor? El ayuno que agrada al Señor es privarnos de comer y eso es todo. ¿Eso para nosotros es el ayuno? Por ejemplo, yo por eso no soy muy partícipe del ayuno, proclamar un día de ayuno y que se haga un día normal. ¿Ya? Porque el ayuno que instauró el Señor era un día apartado para Él. O sea, yo puedo ir a ayunar, yo puedo decir ya mañana voy a ayunar, pero si voy a estar en mi trabajo, hablando cosas que no convienen,
escuchando cosas que no convienen, siendo partícipe de cosas que no convienen, a lo mejor molestándome, enojándome porque alguien me faltó el respeto, cualquier cosa, y termino enojado el día, pero ayuné, para mí eso no tiene ninguna validez. Porque el ayuno que el Señor pidió es un día apartado para Él, es un día de consagración, donde yo aparto mi día para Él. Por eso cuando alguien me pregunta, pastor, ¿esto puedo ayunar? ¿O cómo lo hago para ayunar? Yo, por lo generalmente, las personas que me han preguntado, yo les digo, escoja un día en el que usted pueda estar en su casa y pueda hacerlo para el Señor. Un día que usted no tenga que trabajar, un día que usted pueda encerrarse en su cuarto, orar tranquilamente, dirigirse a la presencia del Señor, estar en comunión con Él y presentar este trabajo. Ahora, ¿para qué es el ayuno? En la Escritura nosotros encontramos varios ejemplos de para qué podría ser ocupado el ayuno. Pero les vuelvo a decir, el ayuno que el Señor instauró es un día de afligimiento personal para pedir perdón por los pecados. No es para cambiar la opinión de Dios sobre algo. Recordemos, por ejemplo, muchos lo hicieron. Por ejemplo, Esther ayunó con el pueblo para ser librado y Dios los libró. El rey de Nínive mandó a todo el pueblo a ayunar y el Señor los perdonó. Pero no los perdonó porque ayunaron. Los perdonó porque quebrantaron su corazón. No sé si me entienden la diferencia. La diferencia está en el quebrantamiento del corazón más que en un acto de hacer algo. Por ejemplo, David ayunó 7 días para que su hijo sea sanado. ¿Y fue sanado? No, su hijo murió. Su hijo murió. ¿Por qué? Porque había una sentencia de Dios por el pecado. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces nosotros entendemos que el ayuno es como para doblarle la mano a Dios o como para poner en deuda a Dios conmigo. Como decía el fariseo, yo soy bueno, yo ayuno 2 veces al día, Señor, o sea, me tienes que ayudar. Yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. ¿Ya? Y muchas veces nosotros como cristianos caemos en una religiosidad en que queremos poner en deuda a Dios con nosotros y decir, Dios, tú tienes que ayudarme porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. ¿Y sabe qué? Nunca vamos a poder poner en deuda a Dios con nosotros. Dios no es deudor de nadie. ¿Cuál es el ayuno que el Señor escogió? En Isaías 58, 6 y 7 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Aquí este es un confrontamiento muy fuerte que le hace el Señor al pueblo de Israel porque habían transformado el ayuno en un ritual donde las personas no podían hacer esto, no podían hacer lo otro, no podían hacer nada, pero no importaba el corazón. O sea, yo puedo ayunar y estar enojado con mi hermano, yo puedo ayunar y estar oprimiendo a otro, yo puedo ayunar y puedo hacer vista gorda del que está sufriendo al lado mío. Y el Señor les reclama esto al pueblo de Israel y les hace reflexionar sobre esto. Y ahí en las hojitas que yo le voy a compartir están estos 8 puntos que usted tiene que completar ahí. ¿Cuál es el ayuno que el Señor escogió? ¿Qué tenemos que hacer realmente como una ofrenda agradable a Dios? ¿Será privarnos de comer solamente? ¿O será realizar esto? ¿No es el ayuno que yo escogí esto? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Qué sacamos de estar ayunando, hermano? 2 o 3 veces a la semana si no saludo a mi hermano, si no tolero a mi hermano, si lo veo como un pecador, como decían acá los fariseos, estos son puros pecadores, y yo no veo, como dice la Escritura, veo la paja en el ojo ajeno y no veo la viga que está en mi ojo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Y ahí cuando Él le habla sobre esto del ayuno, les da una comparación y les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama.
y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y ahí usted puede ver la imagen. Esto es más o menos un odre. ¿Qué cosa era el odre? Era el cuero de un animal. Por lo general eran cueros de cabra. ¿Ya? Cuando se mataba un animal, el cuero de cabra se curtía, se pelaba y se hacían estos sacos. No sé si usted ve la imagen ahí. Se hacían estos sacos. Se cocían con cuero, ¿ya? Se cocía bien cocido y se les echaba el vino. ¿Y qué pasaba? Que cuando usted tiene cuero nuevo, recién curtido, el cuero es flexible todavía. Entonces, cuando el vino comienza a fermentar, el vino se comienza a expander. ¿Ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos la costumbre de fabricar nuestro propio vino para la Santa Cena. ¿Ya? Y pasa constantemente que cuando uno hace vino, lo echa en botellas. Hay botellas que se pasan un par de meses y se revientan. ¿Ya? Cuando el vino quedó con alguna impureza que lo hace fermentar mucho, se empieza a inflar y revienta las botellas. ¿Ya? Lo mismo pasaba, en este caso, con los odres de cuero. El vino empieza a fermentar y comienza a inflarse el cuero. ¿Ya? Pero como el cuero es nuevo, el cuero se extiende y da. Pero si ese cuero, que ya se expandió, yo lo guardo y en la otra cosecha le vuelvo a echar vino, no se va a expandir más. Entonces yo puedo echarle más vino, va a entrar más vino, pero a la hora de que ese vino fermente, se va a expandir y va a romper el cuero y se va a perder tanto el odre como el vino. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, ¿por qué nos da ese ejemplo? ¿O con qué lo podemos comparar? Es una comparación directa con la religiosidad. O sea, Jesús le está diciendo a los fariseos, yo traigo un mensaje, el evangelio es nuevo, y para que tú recibas el evangelio, tienes que sacar toda tu religiosidad. Porque este vino nuevo tiene que ser derramado en odres nuevos, que no estén contaminados con la religiosidad. ¿Qué significa esto? Que para recibir nosotros el evangelio, necesitamos nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo va a impedir que nosotros, ¿cierto?, le añadamos, podamos añadirle algún tipo de religión a nuestro evangelio. Es como, a ver, el ser evangélico, hermano, no es cambiar de religión. No es cambiar de católico a evangélico, o de testigo de Jehová evangélico, o de mormón a evangélico. Ahora cambié de religión. No, el evangelio no es religión. No puede estar contaminado, no puede ser echado en un odre que tenga el molde de una religión. Y eso a veces nos cuesta un poco entenderlo. ¿Por qué digo que nos cuesta un poco entenderlo? Porque muchas veces hay personas que hacen algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y de inmediato nosotros los tachamos como que ellos no son cristianos. Ejemplo, no sé, algo natural o algo no tan profundo, podríamos decir. Hay iglesias que no dan gloria a Dios, ya que nos separan y dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y nosotros le podemos decir, no, eso no es de Dios, no le están dando la gloria a Dios. La pregunta es, ¿eso está realmente en la escritura como para que nosotros digamos esto no es de... o lo que no hacen esto que yo hago no son hijos de Dios? Entonces muchas veces nosotros vamos estructurando odres viejos y no hemos cambiado de religión solamente. Y seguimos pensando que el Evangelio de Cristo es una religión, una forma. Y no tiene forma. No, que en mi iglesia, no sé, oran parado y nosotros tenemos que orar de rodillas. Y el que no ora de rodillas, entonces no ha conocido al Señor. Le falta. ¿Me entiendes? Muchas veces por cosas así de pequeñas, nosotros nos distanciamos de otro y pensamos que somos mejores que el otro porque nosotros lo hacemos de esta manera. Y eso era lo que le pasaba a los fariseos. Nosotros ayunamos 2 veces al día, o sea, 2 veces a la semana. Nosotros hacemos esto. Ahora vamos a ver que ellos guardaban el sábado. Y nosotros le vamos dando formas de religión
a algo que no tiene forma de religión. Por eso Jesús le dice que el odre nuevo, o el vino nuevo, perdón, no se puede echar en un odre viejo, sino que tiene que ser echado en un odre nuevo. Está hablando directamente sobre la religiosidad. Si seguimos el relato, dice: aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ya teníamos el ejemplo del ayuno, ahora tenemos el ejemplo del día de reposo. Ellos guardaban el sábado como el día de reposo, ya, y era un día, hermano, hoy día, hasta el día de hoy, esto se guarda y ha caído en una locura, podríamos decir, porque cada vez que los años pasan se le han ido añadiendo más cosas. Por ejemplo, el día de reposo que el Señor instauró era no realizar trabajos para dedicar ese día al Señor, ¿ya? Pero después ellos le empezaron a agregar cosas. Por ejemplo, decían: ya, no vas a sembrar, porque la Biblia dice que no sembrarás, no, esas cosas. Entonces ellos decían: ¿y qué pasa si ese día yo estoy comiendo en el patio una manzana, por ejemplo, y boto el chongo de la manzana y cae en la tierra y la semilla cae? Estoy sembrando. ¿Me entiendes? Entonces otro decía: ¿y qué pasa si yo estoy tomando agua fuera de la casa, en el patio, y se me cae el vaso y se me cae el agua a la tierra? Estaría regando la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prohibir que ese día se coma en los afueras. Tienen que comer dentro de la casa, ¿ya? Y se fueron, así, cosas así, hermanos, se fueron agregando hasta el día de hoy. Mira, por ejemplo, hoy día, en esta misma fecha que estamos hoy día, si un judío guarda el día de reposo, por ejemplo, no puede caminar más de 1900 pasos al día, ¿ya? Tienen que contar los pasos que dan para que no sea un día de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, no pueden conducir porque es trabajo, hacer andar el auto, todo eso es trabajo. Por ejemplo, si usted es judío y vive en un edificio y se sube al ascensor, no puede apretar el botón porque es trabajo. Tiene que esperar que alguien se suba y usted pedirle a esa persona que apriete el botón para que usted pueda moverse, ¿ya? A ese extremo es la religión cuando se malentiende, cuando no se le da el sentido, ¿ya? Nosotros creemos por la escritura. Algunas personas nos dicen, algunas personas que guardan el sábado, porque tenemos iglesias que guardan los sábados, y dicen: ustedes no guardan el sábado, ustedes no guardan el día de reposo, ¿ya? Eso es pecado, porque la Biblia dice de que eso es mandamiento perpetuo, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿Usted sabe por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿O sí guardamos el sábado? La escritura dice aquí, ya ellos le dicen, ¿cierto?, del sábado, y Jesús les responde y les dice: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Esta es una historia que usted después la puede buscar, donde David estuvo en una batalla, venían arrancando y tenía tanta hambre que no tenían nada que comer, y ellos llegaron al templo y sacaron los panes que habían en el templo, que era prohibido que las personas lo tocaran, solo los sacerdotes. Ahora, ¿murieron? No murieron. ¿Por qué? Porque había una necesidad, ¿ya? Entonces Jesús les sigue respondiendo y les dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Todo lo que nosotros vemos en la Escritura, hermano, y esto es importante que usted lo sepa, todo lo que nosotros vemos en la Escritura en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Es sombra de lo que había de venir. Así lo dice la palabra del Señor. Todo lo que fue instaurado el día de reposo es sombra de lo que había de venir. La expiación era sombra de lo que había de venir. El ayuno era la sombra de lo que había de venir. Todo lo que nosotros vemos en la ley era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que iba a venir? Cristo. Y una vez que viene lo que se está esperando, todas estas otras cosas
están ahora presentes en Cristo. Por eso cuando nosotros decimos, ¿usted guarda la ley? ¿Usted guarda la ley? Sí la guardo, pero en Cristo, no en la tradición de la ley, porque la ley estaba anunciando que iba a venir Cristo. Y cuando vino Cristo, entonces ahora yo guardo a Cristo. Entonces yo no guardo un día de reposo, porque yo tengo a Cristo en mi vida, que es el día de reposo. No sé si me explico. Nosotros por eso no guardamos el sábado como un día de reposo, porque en Cristo está nuestro reposo. Ahora, ¿por qué nosotros como cristianos hemos adoptado, por ejemplo, el día domingo como el día del Señor? Porque tenemos que hacer la separación entre lo que era el día de reposo y el día del Señor. ¿Ya? En el Antiguo Testamento se llamaba el día de reposo, y en el Nuevo Testamento igual se menciona el día de reposo como una tradición judía, pero desde las cartas en adelante, desde los hechos en adelante, nosotros vamos a encontrar que se empieza a mencionar el día del Señor. ¿Y cuál era el día del Señor? El día que Cristo resucitó de entre los muertos. Y la iglesia cristiana comenzó a reunirse en conmemoración por la resurrección de Cristo. Por eso que ellos se reunían los días domingos. Por eso tradicionalmente nosotros nos reunimos el día domingo como iglesia cristiana, porque celebramos el día de la resurrección de Cristo. De hecho, ¿sabe usted que los cristianos, los primeros cristianos, ¿sabe a qué hora se reunían? ¿A qué hora hacían sus cultos el día domingo? Lo hacían alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Ese era el horario de culto. ¿Por qué? Porque se creía que a esa hora había resucitado Cristo. Entonces, ellos calculaban que más o menos en esa hora fue que resucitó el Señor. Y por eso ellos se reunían a esa hora a celebrar esta resurrección. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, hermano, es un día de celebración. El día de reposo era un día de humillación, un día de irse hacia adentro. Pero el día del Señor es un día de expresar nuestra adoración porque Cristo resucitó. Que el Señor nos bendiga. Que nosotros podamos, mire, cuando podamos, hoy día nos estamos reuniendo así, pero cuando podamos abrir nuestros templos y vengamos a la casa del Señor el domingo, vengamos con ese pensamiento que es un día de celebración. ¿Saben por qué? Porque a veces llegamos a la iglesia con una cara de 2 metros. Po. Es como que nos obligan a venir y es como que, otra vez. Cuando el reunirse, hermano, es un día de celebración. Es venir a celebrar a Cristo. Es venir a celebrar que Él resucitó de entre los muertos. Que el Señor nos bendiga. Y Jesús le está diciendo, hoy día nosotros estamos en fiesta. No nos vengan a pedir que estemos guardando un ayuno porque estamos en una boda. Le está diciendo Jesús, pero llegará el día en que yo seré quitado. Y ahí sí mis discípulos ayunarán. Ahora le está hablando sobre el día de reposo y le dice, ¿es necesario guardar el día de reposo? Y si tú ves una necesidad, ¿no lo harías? Y vemos un montón de ejemplos de eso. Cuando Jesús le dice, si se te cae un animal, ¿lo sacarías o lo dejarías morir? Por eso Jesús sanaba en el día del reposo. ¿Por qué? Porque Jesús era el reposo. Porque el día de reposo que el Señor instauró era el día de decir, vamos a descansar de las obras y vamos a observar la gracia de Dios. Eso era el día de reposo. Y Jesús venía a hacer exactamente eso. Por lo tanto, las tradiciones y la religiosidad, hermano, lo único que van a lograr en nuestras vidas es ponernos una carga tan pesada que nosotros, como Pedro mismo lo reconoció y dice, ¿por qué le ponemos una carga tan pesada que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y sabe que muchas veces nosotros transformamos también nuestro evangelio en una carga tan pesada que se nos hace difícil llevar, porque queremos cumplir con un montón de ritualidades y tradiciones que supuestamente nos acercan a Dios y nos olvidamos de lo más importante, que es doblegar nuestro corazón, que nuestro corazón es el que tiene que doblarse como un junco, dice la palabra del Señor, ante su presencia. Que no saco nada yo de sentirme más espiritual que otro porque yo hago esto y este otro no lo hace, o porque yo guardo esta ley y este no lo hace, porque yo lo entiendo de esta manera pero este otro no lo hace.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones, hermanos, y que podamos meditar en que nuestro Dios no es una religión, no es una religión. Tenemos que ser odres nuevos, dejar de un lado nuestra religiosidad como un método para supuestamente ganar el favor de Dios y vernos como los que somos. Por eso al principio de este estudio, hermano, hoy día yo le planteaba que tenemos dos opciones. O nos escandalizamos como los fariseos, o nos sentamos a la mesa con los pecadores. Ahora, si decidimos sentarnos a la mesa con los pecadores, tenemos que saber que el que está al lado mío va a oler a pecado. Pero ¿sabe? Yo también voy a oler a pecado. No podemos pretender de que los que están en la iglesia ninguno cometa ningún error, porque yo también los cometo, porque soy una persona que está en un proceso que se llama santificación y que va a durar hasta el último día de mi vida. Y eso no significa que yo no tenga al Señor en mi vida o que no haya una transformación en mi vida. No estoy hablando de que no hayan evidencias de transformación, pero todos tenemos ritmos diferentes. Hay plantas que crecen más rápido, otras plantas crecen más lento. Pero no soy yo el llamado a determinar con qué velocidad tiene que crecer una planta. La Escritura me habla de que dentro de la iglesia van a haber personas débiles en la fe. Así lo dice la Escritura. Y dice cómo yo tengo que comportarme con las personas que son débiles en la fe. Me dice que yo tengo que amarles, cuidarles, instruirles con toda mansedumbre, teniendo cuidado de ti mismo, dice, y el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, nos ayude a poder no sentarnos en la mesa de los acusadores, sino que sentémonos en la mesa de los pecadores, reconociendo que necesitamos el favor de Dios todos los días de nuestra vida. Y si mi hermano falló, tengo que orar por él, ayudar a restaurarle, ayudar con mansedumbre a restaurarle. Porque el día de mañana, dice la Escritura, considérate a ti mismo, porque el día de mañana puedo ser yo el que estoy fallando. Entonces cuando yo me considero a mí mismo, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que actuar con mi hermano como me gustaría que actúen conmigo. Entonces, si yo veo caer a mi hermano, tengo que decir, y si yo hubiese hecho eso, ¿cómo me gustaría a mí que trataran conmigo? Y de esta manera tengo que proceder. Entonces, ¿es fácil para mí pedir las penas del infierno cuando alguien cae? Y pedir clemencia cuando soy yo quien caigo. Entonces, eso es natural en nosotros como humanos. ¿Ya? El ponernos nosotros como santos y buenos y ver a los demás como pecadores es como algo que traemos nosotros y que tratamos de cubrirlo con la religiosidad. Eso era lo que hacían los fariseos. Ellos conocían su condición, pero trataban de cubrir su condición con la religiosidad. Entonces decían, no, yo ayuno, yo guardo el día de reposo, yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá, yo ayudo a los pobres, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago aquí, etcétera. Y Jesús le dice, ¿saben qué son ustedes? Son sepulcros blanqueados. Entonces, eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener, de caer en una religión evangélica. Jesucristo no es una religión, es una relación personal, donde yo tengo que reconocerme como pecador y ver a mi alrededor y ver a quién puedo ayudar. Mi hermano cayó, puedo extenderle la mano. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones. Amén. Y que nos ayude el Señor a poder ser odres nuevos y sentarnos con Él, reconociendo nuestra condición, pidiendo misericordia siempre al Señor, acordándonos de nuestros pecados, presentándonos como sacrificio vivo, buscando la santificación, para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano.